¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola Ushuaia, hola Tolwyn, hola Río Grande y por supuesto, como cada miércoles, mis dos nietas, Arina y Rufina. Bueno, hoy vamos a hablar, tenemos un programa amplio. Vamos a hablar sobre lo que viene. Vamos a hablar de recursos coparticipables, vamos a hablar, habrá temporada de invierno, ¿qué pasará con Nación? Vamos a hablar de temas salmoneras. Es decir, va a ser un programa interesante. Y aparte también vamos a dialogar con el doctor López, uno de los asesores presidenciales, sobre cómo está el tema COVID en Argentina. ¿Es posible una segunda dosis de una vacuna que no pertenezca a la primera? Bueno, vamos a tratar de sacarnos muchas de las inquietudes que seguramente usted tiene del otro lado. Pero antes de ir al programa, me quería referir a un tema que hoy surgió y que la verdad que me parece, desde el punto de vista de la comunicación, más que importante. Y tiene que ver con lo que consideramos libertad de expresión y contenidos, ¿sí? En comunicación. Libertad de expresión y contenido. Bien, en algunos de los puntos, este es un proyecto de ordenanza que ha ido a comisión en el Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, firmado por la concejala Laura Beatriz Ávila, con algunos fundamentos con los cuales coincido y otros absolutamente no, pero quería por lo menos plantearlo, porque mucho tiene que ver esto de la posibilidad de censura, libertad de expresión, libertad de contenidos. Bien sabemos, o bien sé por lo menos yo, lo que significa censura. Yo durante 4 años no pude hacer televisión en la televisión pública fueguina porque a la gobernadora de turno se le ocurría que yo me peleaba demasiado con la gente. Bien, anteriormente, cuando hace muchos años, ¿recuerdan? Hacíamos AR por TV. Un día estaba por venir al programa y me dijeron, mira, el gobernador te levantó el programa. Así, dice llanamente. ¿Qué había pasado? El día anterior yo había dicho que un candidato de él no iba a ganar. Bueno, a ver, sabemos lo que significan, por lo menos los que tenemos algunos años aquí en Tierra del Fuego, tanto mujeres y hombres periodistas, lo que significa a veces un medio de comunicación. Y cómo tratamos los temas, porque si hay algo que tenemos, me imagino yo, responsabilidad en todo medio de comunicación, es cómo se tratan los temas. Para nadie, y quiero leerlo textual, porque en algunas cosas estoy de acuerdo con esto, para nadie resulta ajeno que la lucha feminista en la Argentina ha sido trascendental para la conquista de los derechos de las mujeres y diversidades, dice este proyecto. Históricamente, desde el voto femenino, las conquistas del feminismo han contribuido a una sociedad más justa y equitativa. Estamos de acuerdo. El Estado también ha tomado en cuenta este reclamo, por eso, en el caso del Consejo Deliberante, ha adherido a través de una ordenanza, ha aprobado la adhesión a la ley Micaela, ¿sí? Correcto, que se está dando para capacitar al personal, en este caso del Consejo Deliberante, como también en otros ámbitos oficiales, sobre lo que significa el tema género. Parece más que importante. Bien, la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 3º, establece que para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, determinados objetivos. Puntualmente, promover la protección y la salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Totalmente de acuerdo. Y agregan en su artículo número 70 que la programación deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo o la orientación sexual. Totalmente de acuerdo. Bien. Este proyecto de ordenanza, según figura en este proyecto que, como decíamos, se ha ido a comisión,
eh, se presenta como una herramienta de construcción de una sociedad más justa y equitativa y requiere de la voluntad de las y los representantes de cada vecino y vecina que ocupamos estas bancas, dice la impulsora del proyecto, la mejora de la calidad periodística a través de capacitaciones. Perfecto, adherimos a la capacitación. Nos parece fundamental la capacitación en tema de género. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llevado a todo esto. Bien, pero con lo que no estoy de acuerdo, en absoluto, es que, a ver, es una forma de que nos cuarten nuestra libertad de expresión y también nuestros contenidos, es decir, los contenidos periodísticos de aquellos programas particulares que tenemos, nuestros espacios, ya sea en radio, en televisión, o en un diario, un editorial, lo que fuere. ¿Por qué? Porque, insisto, de alguna manera esto pretende, a mi juicio por lo menos, coartar esa libertad. ¿Por qué? Porque en su artículo primero dice: establecer que todo medio de comunicación audiovisual, gráfico, radiofónico, productora de contenidos, producción periodística, periodista y o cualquier otra plataforma digital que reciba pauta oficial de la Municipalidad de Ushuaia tendrán que cumplir con requisitos inexcusables para percibir la misma. Bien, la capacitación a más del 50% de su personal, estamos de acuerdo. El abordaje con perspectiva de género de los contenidos que generen y o reduzcan, estamos de acuerdo. Y a su vez el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que éste designe, será quien organice, coordine y certifique las capacitaciones establecidas en el artículo primero. En su artículo tercero dice que será autoridad de aplicación de la presente ordenanza el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que éste designe. Y el Departamento Ejecutivo Municipal, en su artículo cuarto, dice: vía reglamentaria determinará los mecanismos necesarios para percibir las denuncias ante el incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza. Me parece que conectar todo esto con lo que significan la perspectiva de género, no sé, me parece que no tiene mucho sentido. Insisto, libertad de expresión, fundamental, libertad de contenidos. Adhiero totalmente a la cuestión de género, totalmente, lo saben. Quizás lo único que falta es que nos obliguen también a dialogar en idioma inclusivo, digo, porque a lo mejor faltó también en este proyecto de ordenanza. Pero bueno, no quería dejar de decirlo. Me parece que plantear el tema de perspectiva de género y ponerlo sobre la mesa visibiliza muchísimo, muchísimo, un montón de factores y de cuestiones que son importantísimas que se conozcan. Pero con visibilizar no hacemos nada, hay que resolver los problemas de fondo. Y justamente quienes tienen que resolver los problemas de fondo son los que a veces elaboran ordenanzas de esta característica. Bueno, nos vamos con nuestro primer invitado de hoy. Está con nosotros el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino. ¿Cómo le va, legislador? Buenas noches. Iba a decir buenas tardes, pero estamos ya de noche. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar el convite. ¿Qué tal? Buenas noches, Aníbal, y gracias por la invitación. No, nos parece fundamental. Es decir, la gente poco o cuánto conoce del ámbito legislativo, ¿no? Es un ámbito muy especial en el cual son los responsables de lo que significan las leyes provinciales. Y en el caso, bueno, mucho no tiene que ver, pero yo planteaba esta ordenanza que la verdad que me parece que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, son opiniones personales. Voy a pedir su opinión. ¿Conoce el texto de la ordenanza? Mira, me lo pasaron esta tarde, lo leí así de forma muy rápida, te escuchaba a vos y me acordaba en parte del contenido. Creo que ha sido una iniciativa poco feliz de parte de la concejal, y lo digo con mucho respeto. Por supuesto. Porque la libertad de expresión y la libertad de prensa, amén de ser una libertad reconocida por la propia Constitución, es un derecho humano fundamental sobre el cual se fundamenta, yo te diría, en gran parte nuestra vida democrática. Tratar de imponer como regla o condición el formatear a quien va del modo que se lo pretende con esta ordenanza, el formatear a aquel que va a opinar, que va a analizar y va desde su subjetividad, va a hacer referencia a la realidad, a los hechos, a la propia actividad municipal,
Creo que en primer término raya con lo inconstitucional, que no respeta las pautas ni siquiera de la Constitución provincial, la Constitución nacional, ni los tratados de derecho internacional humano que tienen jerarquía constitucional, pero que además, en términos políticos, creo que hay que observarlo de manera muy cuidadosa, porque esto de querer imponer un modo de ver la realidad, más allá de que sea absolutamente respetable, a quienes van a interpretar los hechos, a quienes van a dar una opinión sobre tal o cual situación, creo que no tiene que pasar desapercibido y tiene que ser analizado concienzudamente. Yo personalmente no comparto para nada ni el sentido ni el alcance de lo que vos leíste de esa ordenanza municipal o de ese proyecto de ordenanza municipal, ¿no? Sí, algo fundamental. Me parece que visibilizar el tema perspectiva de género es fundamental. ¿Sí? Sí, Porque es fundamental el hecho de visibilizar, poner sobre la mesa. Pero la pregunta es, ¿la visibilización de la perspectiva de género soluciona el tema? No. En todo caso ayuda, pero no lo soluciona. Me parece que la solución viene por otro lado. Absolutamente. Digo, me parece que es una lucha que viene dando el colectivo de mujeres en distintos ámbitos y que uno, en cierto modo, también le ha ayudado a ir mejorando, por así decirlo, en su propio pensamiento. He hecho el curso de la ley Micaela, uno también tiene la necesidad y la obligación de capacitarse al respecto. Desde los distintos lugares donde cumple funciones, ha hecho referencia a ello, ha impuesto la necesidad de que se analice la perspectiva de género, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de la Magistratura, aquel que se postula como un juez, pero de allí a querer pretender e imponer como condición para, en cierto modo y entre comillas, formatear a quien ejerce la libertad de prensa, quien ejerce la actividad de profesional de periodismo o de formador de opinión, creo que hay una diferencia. Bueno, recién habló del Consejo de la Magistratura. Usted, junto al legislador Furlan, son parte del Consejo de la Magistratura. Falta la elección del próximo consejero, ¿sí? O consejera. ¿Cómo está este tema? Mira, está en plena etapa del proceso de selección. El 23 de este mes, el día 23, se vence el plazo de impugnación o de observación de dos procesos de selección de jueces que están tramitando. Uno es el miembro del Superior Tribunal de Justicia y otro es para el miembro del Tribunal de Juicio en lo criminal del Distrito Judicial Norte o de la ciudad de Río Grande. Nos metemos en Tierra del Fuego, es decir, estamos esperando una temporada invernal que, conforme a lo que ha dicho el gobierno, comienza con la apertura del Cerro Castor el día próximo 2 de julio. Pero todavía dependemos de qué es lo que va a decir el gobierno nacional. Sí, nosotros, mira, yo te voy a dar mi opinión. Desde el Movimiento Popular Fueguino, desde la década del 90, y a vos te consta, Aníbal, como muchos fueguinos y fueguinas, venimos trabajando sobre una ampliación de la matriz productiva. Si recordarás, nuestras banderas políticas cuando fuimos gobierno era la ampliación del puerto, el aeropuerto, el Cerro Crun, porque estábamos convencidos en esos momentos que había que cambiar la mirada estratégica de desarrollo económico de la provincia y fundamentar y fortalecer una actividad económica, por lo menos en la zona central y sur de nuestra provincia, que esté relacionada a esta actividad turística que en los hechos nos demuestra, sin lugar a dudas, que promueve la riqueza, genera un gran derrame de riqueza en distintos estratos sociales y que además requiere para la satisfacción de los servicios que se prestan distintos perfiles laborales, desde un taxista al dueño de un hotel, un prestador de servicio portuario, una mucama, etcétera, etcétera. En esa inteligencia o en ese derrotero de opinión, para mí, en términos institucionales, es absolutamente necesario que el gobierno nacional nos pueda escuchar, que habilite para Tierra del Fuego y para la Patagonia toda la posibilidad de que ingrese el turismo extranjero, por cuanto nuestra realidad local en cuanto a la perspectiva sanitaria es muy distinta a la que se vive en el AMBA particularmente. Y creo que hay que plantearlo como lo planteó el gobierno nacional, el gobierno provincial, mejor dicho, ya sea a través de la figura del gobernador, ya sea a través de la figura
del Instituto Fueguino de Turismo, con Willy Querciale. También lo ha hecho, y vale, nobleza obliga a reconocer, el municipio de la ciudad de Ushuaia. Digo, yo creo que todos los que vivimos en Tierra del Fuego somos contestes o somos bastante razonables en reconocer que es una actividad económica fundamental para el desarrollo económico y para la generación de puestos de trabajo para nuestra gente. Y como tal tenemos que tratar de arbitrar todas las medidas para que esa actividad turística se despliegue de la mejor manera posible, ¿no? Hablando de turismo, fuentes oficiales nos mencionaban, tanto de migraciones como desde la cartera de turismo a nivel nacional, que va a ser muy difícil, dada la condición pandémica que existe, sobre todo con estas nuevas cepas que se están ingresando y demás, y que habrían ya comenzado a ingresar en la Argentina, la posibilidad cierta de la apertura, en principio, de fronteras, hasta septiembre, octubre o noviembre, por ahora, al igual que vuelos desde el exterior. Por lo menos nos adelantaban. ¿A la espera de qué? Del decreto de necesidad de urgencia que va a emitir el Poder Ejecutivo Nacional, ya que en el Congreso, en estos días que tiene sesión, se iba a tratar de llegar a la ley, pero no llegan los tiempos. Sí, mira, para nosotros y para una actividad como la turística es muy importante la certidumbre. Nosotros necesitamos del Gobierno Nacional, y por eso destaco los requerimientos que han hecho distintos funcionarios. Necesitamos que por lo menos nos digan con cierta certeza, valga por ahí la contradicción, pero con certeza, cuándo vamos a tener abiertas las fronteras en nuestro país, porque vos fíjate, también se encuentra en peligro la actividad portuaria que está relacionada con la explotación del turismo antártico, que requiere en su organización logística una anticipación mínima de 6 meses. Entonces, es un tema preocupante que está siendo observado por los distintos estamentos estatales en la provincia y que se han hecho requerimientos formales. Ahora, la decisión es del Gobierno Nacional y estamos a la resulta de ello, ¿no? Ahora, todo esto, más allá de ser un tema pandémico, no deja de ser un tema político. Es decir, se avecinan las elecciones, estamos hablando de las PASO por un lado, las elecciones legislativas por otra, un pueblo argentino que, más allá de la pandemia, está sufriendo condiciones económicas y financieras terribles en algunos lugares, Sí, comercios y demás. Y ahí se mezcla, me parece, de alguna manera, el ámbito sanitario con el ámbito político. O sea, que las decisiones, en definitiva, muchos seguramente van a tener que ver con las próximas elecciones. Seguramente. Ahora, no hay peor pandemia, porque es la otra cara de este marco extraordinario que nos dio el COVID-19, que la de ver un comercio cerrado o un empleado echado o despedido de su trabajo. Digo, eso también es importante para evaluar. Y te vuelvo a insistir, yo creo que hay realidades absolutamente distintas en un país federal como es el nuestro y tienen que ser tenidas en cuenta por las autoridades nacionales, ¿no? Hablando de autoridades nacionales, hablemos de la ley. Es decir, en todo caso, ¿qué va a pasar con el subrégimen de promoción industrial? Si la ley no se toca, pero el subrégimen... Sí. Es otro tema, es otro tema. Digo, por eso la importancia de poner el ojo en las condiciones y asegurar las mejores condiciones para la explotación de la actividad turística, porque eso depende de nosotros y depende en gran parte de condiciones naturales que tenemos los fueguinos y las fueguinas. Es decir, el turista que viene a la provincia de Tierra del Fuego viene a disfrutar de nuestras bellezas, a disfrutar de nuestros paisajes, a disfrutar de nuestros ecosistemas y de la conservación ambiental que tenemos al respecto. Por eso en su momento venimos peleando hace rato el tema de la prohibición de la salmonera, pero digo, la resolución o la definición política que se tenga que adoptar al respecto tiene que tener en cuenta no solamente que esa actividad turística es importante, sino que la provincia de Tierra del Fuego no puede estar atada exclusivamente a una decisión nacional de si se prorroga o no el subrégimen de la 19640. Para nosotros es fundamental, es muy importante, no solamente en el aspecto tributario, sino en función del subrégimen industrial que tenemos. Ahora, estamos tan solo a 2 años, no tenemos certidumbre, los empresarios no tienen certidumbre,
y los trabajadores principalmente no la tienen tampoco. Y desde la política, Aníbal, a mí me consta, por lo menos del Poder Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo, senadores, diputados, todos han hecho una especie de puente para requerir a distintas autoridades nacionales la necesidad, para plantear la necesidad, la conveniencia y también la legitimidad, el derecho que tenemos los fueguinos de que se sigan manteniendo las condiciones de la 19640. Estamos de nuevo, ahora resulta una decisión nacional, vivimos en un país federal y esas son las reglas del juego, ¿no? Seguramente a nivel nacional, cada vez que tienen que tomar una decisión, piensan en 3 palabras: mérito, oportunidad y conveniencia, ¿no? Algunos dicen que van a esperar que se acerque el periodo eleccionario para dar a conocer la prórroga del régimen. Digo, yo no coincido con eso, yo no creo que se esté especulando de esa manera en algo que, te vuelvo a insistir, es tan importante para la vida de todos los días de los fueguinos, para todos los días, porque por más que por allí reneguemos de que los beneficios son obtenidos y favorecidos un grupo de empresarios y no el fueguino de a pie, lo cierto es que nosotros no pagamos impuestos a la ganancia, no pagamos ni declaramos bienes, etcétera, etcétera. Digo, tenemos un marco tributario que es absolutamente beneficioso para todos los que vivimos y trabajamos en Tierra del Fuego. Eso hay que defenderlo y por eso mismo es que se han arbitrado todos los medios. Ahora, te vuelvo a insistir, es una decisión nacional y esperemos que no se esté especulando de semejante manera en función del proceso electoral, porque creo que el ciudadano fueguino lo va a evaluar y si eso fuera así lo va a evaluar de manera negativa, ¿no? Breve, nos queda poco tiempo, vamos a hacer una especie de ping-pong, si le parece. Ampliación del eje urbano, su opinión, la posibilidad de la ampliación del eje urbano de Ushuaia. Mira, tuve el honor de ser convencional constituyente municipal que dictó la Carta Orgánica Municipal. En ese momento se establecieron mecanismos de participación democrática muy importantes. Soy un convencido que la ciudad se la construye entre todos y por eso en el ámbito del Poder Legislativo ayudé a redactar y a sancionar una resolución que impone una comisión especial en donde van a tener participación todos los hombres y todas las mujeres que quieran opinar al respecto para tener un ámbito de absoluta participación y entre todos podamos discutir si es conveniente, si es necesario y si es posible la ampliación del ejido en la ciudad de Ushuaia, ¿no? El tema coparticipación, recursos coparticipables. Estuvieron los municipios, estuvo el ministro de Finanzas, fueron a la justicia. Yo creo que a veces la eterna judicialización de todo es una clara derrota de la política. Absolutamente. Digo, uno es de la vieja escuela, creo que hay cuestiones que se deben dirimir dentro del ámbito político. Acá se tienen que sentar las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, los departamentos ejecutivos municipales, y zanjar una discusión que le interesa más a la política que a la gente. ¿Y por qué no se han sentado hasta el momento? Mira, yo no tengo la respuesta. Pareciera ser un diálogo de sordos porque lo que dice uno, el otro lo rechaza. Se ha llegado hasta el terreno de la descalificación, que no ayuda para nada y que nunca construye nada positivo. Yo creo, vuelvo a insistir, creo que eso debe dirimirse dentro del terreno político. Hoy, lamentablemente, por iniciativa de los departamentos ejecutivos municipales de la ciudad de Río Grande y de la ciudad de Ushuaia, está en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia un juicio, por así decirlo. Se estará la resulta del mismo, pero no dejo de decir ni opinar que es un tema absolutamente político y que, te vuelvo a insistir, a lo único que les interesa es a determinados tipos de políticos. Yo creo que no está en la agenda de la gente, que la agenda de la gente pasa por otro lado, pasa por los problemas de tener mejor calidad de vida, mejores servicios de gas, de luz, de agua. Aníbal, esta pandemia y el marco económico ha generado y ha profundizado algunas desigualdades en nuestra provincia. Vos salís a caminar la ciudad en determinados lugares y te das cuenta que hay muchos vecinos que adolecen y que no
tienen satisfechas necesidades básicas, y yo creo que por ahí pasa el tema, ¿no? Por trabajar en garantizar esos derechos y otros que son tan importantes, por ejemplo, el derecho educativo, ¿no? El derecho de educación. En su momento, desde el punto de vista político, recordemos, el movimiento popular fueguino tuvo la suma del poder en Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Esto es una cuestión de ciclos? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión de...? Mira, de ciclos, pero también de aciertos y errores. Nosotros hemos tenido errores políticos que nos han costado mucho en la década del 90 y que nos hizo perder el Poder Ejecutivo Provincial, el gobierno de la provincia. ¿Por ejemplo? Y las luchas internas que no supieron zanjarse oportunamente de un modo mucho más razonable y más racional. Y te lo hablo desde la experiencia. Cuando fui parte de ese momento histórico de la provincia, era un joven militante, funcionario, y tenía una mirada muy distinta a la que tengo ahora. Uno ya con un recorrido se da cuenta de algunos errores. Lo he hablado con distintos dirigentes políticos que tienen más experiencia que yo en el movimiento, y creo que hemos aprendido la lección. Creo que estamos trabajando de manera mucho más inteligente en estos tiempos, tratando de acercarnos, de acordar nuestras diferencias y tratar de proponerle al electorado, por lo menos desde los distintos lugares que tenemos, de los distintos espacios de poder que tenemos, distintas propuestas que seguramente en el mediano plazo se van a poner a la luz, ¿no? La última, respecto al tema de la judicialización del tema de recursos coparticipables. ¿Habrá bandera blanca? Esperemos, vamos a ver. Hoy en día la cuestión está a resolver por el Superior Tribunal de Justicia. Habrá que ver qué es lo que resuelve el Superior Tribunal. Pero a eso hay que ponerle un poquito más de vuelo político, digo yo. Es decir, hay que ponerle política, hay que sentarse a hablar, dejar de lado las descalificaciones, dejar de lado hacer política en los medios masivos de comunicación, de decirnos cosas en las radios, generalmente en los programas de radio. Eso no construye, eso no soluciona, porque en realidad, te vuelvo a insistir, Aníbal, la gente nos está pidiendo que trabajemos de manera conjunta, que nos guardemos las diferencias en el bolsillo, porque estamos viviendo un momento extraordinario, estamos viviendo un momento en donde la pandemia ha profundizado las diferencias sociales, en donde la pandemia ha provocado el cierre de muchos comercios, de muchas actividades productivas, donde la pandemia y algunos errores en la gestión económica a nivel nacional, que tienen un gran arrastre en la República Argentina, ha profundizado las asimetrías que existen en nuestra sociedad, y en eso hay que trabajar. Yo creo que pasa por así la cosa, ¿no? Siempre queda una más después de la última, ¿sí? Es la penúltima. Sí. Reforma constitucional. No es el momento de hablar de reforma, pero en algún momento el gobernador Gustavo Melella lo tiró sobre la mesa. Sí, yo no lo comparto. Yo lo dije desde siempre. No creo que estemos los fueguinos y las fueguinas en condiciones de soportar el costo económico que representa llamar a una convención constituyente para mejorar algunos institutos jurídicos que están en la parte de la organización del poder de la Constitución. La Constitución tiene 30 años, es verdad, siempre se pueden mejorar algunos institutos jurídicos, muchos hablan del fiscal de Estado, del Tribunal de Cuentas, del propio Consejo de la Magistratura. Ahora, yo creo que la gente nos está indicando que nos tenemos que ocupar en resolver los problemas de todos los días. Tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y nosotros, quienes somos parte de la coalición de gobierno, tenemos que cumplir o tratar de cumplir de mejor manera ese contrato que le propusimos de vivir mejor a nuestra gente. Y ahora, lo tenemos que hacer aún con crítica a nuestra propia gestión, por lo menos yo soy un convencido de eso, y garantizar derechos fundamentales que en el día de la fecha por ahí no se garantizan para todos de manera igual, ¿no? El Movimiento Popular Fueguino es parte de un gobierno de coalición. Si tiene que calificar de 1 a 10, ¿sí? Siendo por ahí brutalmente honesto, ¿cómo lo califica? Y mira, no sé si ponerle nota, no soy quien para ponerle nota a un gobierno. Yo te digo que hay áreas que han funcionado muy bien, hay una política sanitaria, creo yo, que a la luz de todos y a los ojos de todos exitosa, y hay otras áreas de gobierno que hay que mejorar.
y que por lo menos nosotros desde el ámbito legislativo hacemos fuerza todos los días para lograr ese objetivo, ¿no? Villegas, gracias. No, por favor, gracias a vos. Me quedaron un montón de preguntas, pero tenemos más invitados y un Zoom desde Buenos Aires. Dale, te agradezco a vos. Gracias. No, por favor. Bueno, con ustedes nos vamos a la pausa, no sin antes recordar nuestra línea de comunicación, ¿sí? Estamos hablando de WhatsApp, como decimos siempre. Quien está del otro lado dice, ¿por qué no le preguntó tal o cual cosa? Bueno, nuestra línea de WhatsApp solo para mensajes de texto es el 2901-510964. Se lo repito, 02901-510964. Y si tiene el teléfono a mano, el código QR, lo acerca a la pantalla y en forma directa se comunica con nosotros. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos hablando de todo un poco. Mesa de café, nada más que en lugar de café tenemos agua. Está con nosotros el legislador Federico Greve de Forja. Federico, bienvenido. Gracias por estar. No, gracias a vos, Sergio. Bueno, en principio, la primera, nobleza obliga, la misma pregunta que le hice a su antecesora, Pablo Villegas. No sé si tuvo la oportunidad de poder escuchar un poco el tema de este proyecto de ordenanza, que de alguna manera pone sobre el tapete contenidos y eventuales, no digo censuras, pero también limitaciones. ¿Su opinión? Y la verdad que, como dijo Pablo Villegas, lo estuve escuchando un ratito, en realidad un derecho fundamental, ¿no? La libertad de expresión tiene que ver con la democracia, con expresar nuestros derechos y nuestras coincidencias y diferencias, ¿no? Tan importante con lo que decías al principio del programa vos, ¿no? Digamos, algo que tiene que ver con construir la democracia. Me parece que condicionarla, más allá de que el tema sea noble o pueda llegar a ser totalmente válido, me parece importante, digamos, que existan este tipo de capacitaciones y demás, pero no es por menos importante, digamos, que exista un condicionamiento tal a los fines del contenido de cada uno de los programas, ¿no? Bueno, nos metemos de lleno en la provincia. Lo decíamos, ¿no? Una temporada de invierno que en teoría abre ahora el día 2 de julio con la apertura de Cerro Castor. Apertura oficial de Cerro Castor, una decisión gubernamental a nivel nacional que nos llega, que estamos ahí, que la frontera, que esta nueva variante de Delta. Es decir, estamos en una incertidumbre total, con una condición económica, bastante incómoda para muchos comerciantes, fundamentalmente. Viene el aguinaldo. Es decir, ¿cómo lo ven desde legislatura esto? La verdad que complicado. La verdad que la pandemia no ha ayudado. Digamos, si bien hay algún tipo de reactivación respecto, digamos, a otra etapa del año pasado, por ejemplo, en esta etapa se ha podido ver, más allá del acompañamiento que se le dio a través del gobierno provincial y toda la ayuda que se le pudo dar a los comerciantes, hay muchos que no han podido salir de esta situación de ahogo financiero y que han estado más que complicados y obviamente han tenido que cerrar sus comercios, pero la verdad que la cuestión turística acá, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, es fundamental, ¿no? Para el desarrollo, para la producción y para el trabajo fueguino, ¿no? Hubo, por lo menos por parte de AREF, algunas medidas que dicen que coayudan a este pasar, por lo menos en este. ¿Las creen, digamos, suficientes esas medidas que han salido a nivel ejecutivo? Y nunca son suficientes. ¿Del ámbito legislativo? Y la verdad que cuando se vino la postura o el proyecto que en su momento inició, si no me equivoco, Federico Ciurano desde la UCR, con un proyecto, digamos, para acompañar el comercio y demás, nosotros lo vimos con muy buenos ojos. De hecho, cuando se lo comentamos a la provincia o tuvimos el contacto con la gente de la provincia, enseguida nos pusimos a trabajar en lo que fueron las leyes de progreso y las leyes de acompañamiento. Por supuesto, el acompañamiento que dé el Estado es un acompañamiento, digamos, de ninguna manera es mantener la actividad 100%, ¿no? Digamos, recordemos que el año pasado fue un año muy, muy triste para todos los argentinos y la humanidad por
por lo que fue el flagelo del coronavirus, ¿no? Y la verdad que hoy recién estamos de alguna manera, como le decía, saliendo en algunas actividades, lo podemos ver en los comercios, digamos, en los restaurantes y demás, pero recordemos que hace muy poquito tuvimos esta restricción de 9 días que volvió a bajar del gobierno nacional, que nos obligó también a adherirnos a esa normativa y tener que estar esos 9 días de alguna manera encerrados, y la verdad que eso no le hace bien, por lo menos a la Tierra del Fuego, y no es que nosotros tengamos un distrito totalmente diferente, pero la verdad que nosotros por latitud, por tener la característica insular, por la poca población que nosotros tenemos una situación epidemiológica y sanitaria totalmente distinta a todo el país, podría decir, ¿no? Y alguna parte de la Patagonia, ¿no? Bueno, de Tierra del Fuego ha bajado, es decir, su condición pandémica, por lo menos en el mapa, que está prácticamente rojo todo el país, a una condición menor. Estuvo el ministro de Economía, al igual que los municipios, en comisión en legislatura. También estuvieron una sesión en el Superior Tribunal de Justicia. Hoy yo decía que aquello de que la eterna judicialización de todo no deja de ser una clara derrota de lo que es la política. Y la misma pregunta que le hice al legislador Villegas. ¿Usted cree que va a haber bandera blanca antes de finalizar el hecho judicial? La verdad, Aníbal, a mí lo que no me gusta y nunca me gustó es la demagogia política. Digo, decir que la política lo soluciona todo, ¿sí? Y después judicializar la política no es coherencia política. ¿Se entiende? A ver si lo puedo decir más claramente. Yo soy abogado. Si uno tengo un diferendo con usted respecto de cualquier cuestión y lo trato de charlar, lo trato de resolver, lo resuelvo por vía del consenso o el disenso y podemos llegar adelante. Ahora, cuando uno tiene un diferendo y lo primero que se hace o lo que se hace es llevarlo a la justicia, lo que yo digo es esperemos a ver qué dice la justicia y después usemos la política para tratar de resolverlo. Porque si no, ¿para qué está la justicia? ¿No? Digo, cuando uno tiene una diferencia, puede optar por un montón de caminos. Entonces, el decir que hoy la política lo resuelve todo, estoy totalmente de acuerdo, pero hoy no están dadas las condiciones en eso. Por lo menos entiendo yo que en esta situación particular no estarían dadas. El gobierno provincial es un gobierno de coalición, ¿sí? Movimiento Popular Fueguino, Forja. Como en todo, me imagino, gobierno de coalición existen disidencias, ¿sí? ¿Cómo las ve? Por supuesto, sí. Para mí las disidencias siempre son, digamos, en suma del trabajo que cada uno hace. La verdad que uno puede tener coincidencias y disidencias y digo, bienvenidas sean las disidencias para poder crecer y mejorar en cada uno de los ámbitos, siempre que eso se haga de una manera interna a los fines de después empezar a salir públicamente a resolver los problemas de los vecinos. Digo, la crítica solamente respecto de lo que se hace mal, yo entiendo, y esta es una opinión personal, tienen que ser puertas adentro y a partir de ahí empezar a construir algo mejor o mejorar la situación de la que se está. Entonces, si uno después lo manifiesta públicamente, es diferente, entonces condiciona por ahí este actuar o digamos, llevar adelante el gobierno de coalición. Entonces, la verdad que yo soy más de hablar las cosas y de tratar de resolverlas a los fines de después llevarlas adelante para poder resolver digamos, las problemáticas de los vecinos, que es lo importante, ¿no? Dos temas. Por un lado, reforma constitucional y por otro, ley electoral. ¿Cómo lo ve? Bien. Opinión. La verdad que vendría muy bien una reforma a la ley electoral. La verdad que hoy, con la cantidad de boletas que tenemos y demás, no estaría mal empezar a dar la discusión de la ley electoral. Y por supuesto que diciendo claramente con mi antecesor en la palabra Villegas, yo creo que sí, que la Constitución necesita una reforma constitucional. Por ahí no es hoy el tiempo, el momento y demás, pero sí la necesita. Nosotros vinimos al gobierno provincial para trascender y yo creo que la Constitución está muy bien, es muy buena, tiene 30 años de funcionamiento, pero hay ciertas cosas que hay que empezar a ver y digo, no hablo de las instituciones, hablo de el traspaso de mando de 6 meses, en la presentación del presupuesto, son cosas dentro, intrínsecas de la Constitución que hay que tratar de modificarlas y darnos a la discusión. Yo no digo que sea hoy, por eso digo, pero digo que tenemos que darnos la discusión y empezar a desandar ese camino con todos, con los constituyentes, con todo el mundo, ¿no? Con cada una de las personas que pueden llegar a dar su opinión y creo que eso va a enriquecer mucho más la Constitución que hoy tenemos. ¿Qué pasó en el ámbito escolar, sobre todo con la cantidad de problemas que hubo en los establecimientos escolares desde el ámbito, o por lo menos desde el objetivo legislativo?
La verdad que escuchamos también a Gabriela Castillo, que vino a la legislatura a exponer este tema. La verdad que hay más de 120 establecimientos educativos en la provincia. Sabemos que algunos tienen doble y triple turno, que tienen un funcionamiento, digamos, como exhaustivo o un uso intenso de las instalaciones. Y yo creo que por ahí, en esta etapa de pandemia y en esta puesta en marcha de los establecimientos educativos, por supuesto que hay algunos establecimientos que no están 100% en condiciones y será motivo de ponerse a trabajar para poder resolver esas situaciones en concreto, pero no coincido con que esta sea la visión generalizada. Digo, cuando uno generaliza, para mí cae o peca en esto de creer que es todo así. Creo que no es todo así. Federico Ciurano, respecto al tema con participación, dijo es necesario un gesto. ¿Sí? ¿Usted cree que es necesario un gesto desde el Ejecutivo a los municipios, del municipio al Ejecutivo? Como yo le dije, ¿habrá bandera blanca antes de finalizar un juicio? Y el gesto sería, por supuesto, que lo resuelva la política, Aníbal, pero como vuelvo a decirte, digo, y esto lo digo como presidente del bloque oficialista, nosotros no judicializamos esto. Digamos, acá hay dos responsables de la judicialización del tema y la respuesta de la justicia para mí es de vital importancia. Lo vuelvo a repetir, por mi profesión y por ser abogado, yo quiero saber qué dice la justicia de este diferendo, porque la verdad que no es una opinión más. Es la opinión de quien tiene que resolver las controversias. Entonces, si existe una controversia o creen que existe una controversia, es el Poder Judicial el que debe resolverla o debe dar el camino de la solución. Y sí, después tendrá que ser la política la que resuelva en concreto, porque no son los jueces con una sentencia fantástica los que lo vayan a hacer. Controversias, dijo, le pusimos buen nombre al programa, ¿sí? Como todo tema político. Me quedan un montón de preguntas y la verdad que se hace muy corto un programa. Ahora, de 2 horas se hace demasiado extenso, así que vamos a tener que empezar a invitar de a uno. Claro. Tenemos todavía una comunicación con Buenos Aires. Le agradezco, Greve. Gracias por la invitación, Aníbal. De venir al programa. Lo comprometo para la próxima. Cuando le quiere. ¿Sí? Gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a la pausa, la última creo, pero luego de la pausa va a estar con nosotros desde Buenos Aires el doctor Eduardo López. Ustedes saben que el doctor Eduardo López, virólogo, es asesor presidencial. Vamos a hablar con él sobre todas las dudas que tenemos, sobre esta introducción en Argentina de esta nueva cepa de coronavirus. ¿Qué pasa con las segundas dosis? ¿Qué pasa con Sputnik? ¿Qué pasa con la posibilidad cierta o no de aquellos que tienen una dosis de un tipo de vacuna y no le llega la segunda, colocar otro tipo de vacuna? Bueno, tratará el doctor López de, por lo menos, a noticiarnos de todos estos temas. Pausa y volvemos. Seguimos. Como decíamos, teníamos una comunicación con quien es asesor presidencial y virólogo, por supuesto, el doctor Eduardo López, que en este momento está en una reunión, no pudimos salir por Zoom, pero sí lo tenemos vía telefónica. Doctor López, ¿cómo le va? Buenas noches. Aníbal Rashid le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo va? Le pido disculpas, pero estaba en una reunión, no pude conectarme al Zoom. Por favor, desde ya gracias por atender nuestro llamado. Bueno, a ver, tenemos un poco más de 10 minutos como para tratar de redondear todo el tema. El gobierno está evaluando combinar vacunas contra el COVID de distintos laboratorios. ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo ve, López? Bueno, los estudios empezaron en Inglaterra con la combinación de Pfizer, AstraZeneca o Moderna o AstraZeneca o viceversa, ¿está bien? Esos ya se hicieron y por ahora la reactogenicidad, o sea, los efectos adversos son un poco más, pero son algo más que dando a las vacunas únicas, pero nada importante. Realmente no hay mucha reactogenicidad ni ningún efecto adverso grave mezclando las vacunas, ¿no? Intercambiándolas. Por lo tanto, esto es una buena noticia, ¿no? Sí. Eso está avanzado. Ahora, en el caso de Sputnik. En el caso de Sputnik no hay estudios hechos, ni tampoco hay estudios hechos de AstraZeneca Sputnik ni Sputnik AstraZeneca, ¿no? Correcto. Si bien son dos vacunas vectoriales, ¿no? Esto significa que el material de información genética
los transportan los virus, ¿no? Pero es una alternativa a valorar, diríamos. La otra alternativa a valorar es la posibilidad de que si llega la vacuna CanSino tiene el mismo componente, tiene el mismo vector, mejor dicho, que el segundo componente de la vacuna Sputnik, ¿no? Ujú. Pero me parece que si realmente va a tardar tanto el segundo componente, porque aparentemente no hay fecha, aparentemente por ahí aparece, va a haber que pensar alguna de estas alternativas, ¿no? La vacuna CanSino, puntualmente, ¿de qué origen es, de López? Es chino. Es chino. Es chino. Bien, o sea Es que chino, es adenovirus 5, igual que el segundo componente de la vacuna de la vacuna de Sputnik V, ¿no? Exactamente igual. La vacuna No, Sputnik... la producción no sé si es igual, porque estos son procesos Correcto. que no se difunden, obviamente, ¿no? Ujú. Rusia lo que ha dicho puntualmente sobre, en principio, por lo menos el Instituto Gamaleya, respecto a la posibilidad cierta de que ingrese mayor cantidad de vacunas del componente 2 de la vacuna Sputnik, es un problema de producción, de dificultad de producción. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, esto es lo que no sé. Mm. Capacidad de producción es que no pueden producir con la misma cantidad, esto es lo que yo infiero, ¿no? Ujú. Con la misma cantidad el componente 1 que el componente 2. Ahora, ¿qué nos está pasando? Que hoy en día los datos que están apareciendo con las variantes que están dando vuelta es que necesitamos las 2 dosis, ¿no? Para que el individuo esté adecuadamente cubierto. Ujú. Así que de alguna manera vamos a tener que buscarle alguna solución a esto, ¿no? Hasta el día de hoy estamos hablando de que Argentina, de acuerdo al monitor, 4.326.101 casos, superamos las 90.000 víctimas fatales, 90.986. Sí, eso no es una buena noticia, obviamente, ¿no? En las últimas 24 horas, 27.319 nuevos contagios, y los testeos han dado un nivel de positividad del 23,60%. Esto tiene que ver, por lo menos a su criterio, con esta nueva cepa que está entrando en la Argentina. No, por ahora la cepa Delta. de la India, la cepa Delta, exacto, no ha llegado a la Argentina, pero todavía no se ha expandido, no tiene transmisión comunitaria, por lo menos a la luz de los datos que estamos viendo, ¿está bien? Ahora, hay que estar atentos en este sentido, porque usted sabe que las variantes tarde o temprano entran, ¿no? Y tarde o temprano empiezan a circular. Por ahora no hay datos en este aspecto, entonces uno trata de manejarse cautamente, pero es evidente que las cepas de alta transmisibilidad como la británica y la Manaus, inclusive la andina, está aumentando, fue una de las causas por cual aumentó tanto la circulación, ¿no? Correcto. Y la última, doctor, desde ya, como asesor presidencial, en pocos días más, el Poder Ejecutivo tiene que emitir un nuevo DNU, si no sale la ley en diputados, respecto a cómo seguir todo esto. Ante la situación actual, usted como asesor presidencial, ¿cuál es su opinión? ¿Qué debería decir ese DNU? Mira, a mí me parece que como se está manejando, más o menos estamos dentro de los márgenes esperados, ¿no? Con lo cual, por ahora, yo no haría ninguna variable muy rara. No mayores restricciones, digamos. No mayores restricciones, ¿no? Digamos, estamos con un índice de positividad que ha mejorado, porque estábamos en 35, 40 y ahora estamos en 24, me dijo, ¿no? 23,60. 23,60. En función de la cantidad de testeos. 4%. En función de la cantidad de testeos, correcto. No, está bien. Hemos aumentado los testeos. Eso es bueno. Digamos, si usted me dice que hay que seguir aumentándolo, y hay que seguir aumentándolo. Pero yo creo que con los datos que hay ahora, acá la clave es aumentar la vacunación. Correcto. Bueno. Digo la verdad, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por lo menos en primera dosis y esperar a ver qué pasa con esta bendita segunda dosis. Hay que ir pensando que la vacunación completa es con 2 dosis, por la cepa que están circulando. Me parece que estamos frente a una situación totalmente distinta
a lo que teníamos a comienzo de este año, ¿no? Correcto, perfecto. Doctor, no nos queda tiempo, desgraciadamente le agradecemos. Bárbaro. Nos quedaron un montón de preguntas, seguramente lo vamos a volver a molestar y desde ya le mandamos un abrazo virtual y desde lejos. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Eduardo López, asesor presidencial. Muy brevemente lo sacamos de una reunión, pero no dejó de estar con nosotros. Nos tenemos que ir a la pausa, la última, ¿sí? Pausa y enseguida volvemos. Se nos fue el programa volando, así que también nosotros nos vamos volando y como cada miércoles nos vamos con una reflexión como para que quede pensando. Dicen que en la vida no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar en todo lo que se dice. Lo dijo Di Carlavina. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a partir de la hora 21 en esto que hemos denominado controversias a través de la televisión pública fueguina. Chau.